Volvemos al piso y tenemos la suerte de tenerlo a Gabriel Slavinsky, ¿correcto? Correcto. Muy bien, especialista en comunicación política, así que vamos a disfrutar un poco para tratar de entender hasta dónde el discurso y el armado y la realidad están bien de la mano, ¿no? Correcto. Qué peligroso tener un asistente de comunicación, ¿no? Porque, primer pregunta, un político termina dependiendo de un asesor en comunicación política. Tomemos el ejemplo de Durán Barba, por decirte, ¿no? Y el gobierno. Un ejemplo tranquilo, arrancaste. Un ejemplo sereno, ¿no? ¿Cómo es eso? Qué difícil la pregunta, ¿no? Termina dependiendo el político del consultor, me preguntas. Exactamente. Bueno, yo debería decirte que no, que el político no depende del consultor. Yo siempre digo que hay momentos en el que el político toma decisiones previas a lo que pueda pensar el consultor, ¿no? Que puede ser que el consultor le recomiende ciertas cuestiones a partir de su trabajo profesional, su diagnóstico, que pueda entender a la ciudadanía por su experiencia. Luego el político tiene que tomar decisiones. Y hay una pata muy importante, a mi criterio, que es la intuición política. Que eso el consultor a veces la tiene también, la intuición de consultor. Pero ¿qué opinás vos? Ahí me pones cara. No, yo creo que obviamente hay... Si uno se pone a ver los presidentes que han circulado por acá para jugar un poco con ellos y ve la personalidad de un Menem, la personalidad de una Cristina Kirchner y la personalidad de un De la Rúa, o la personalidad de Macri, son personajes verdaderamente distintos. A mí me da la sensación que si uno lo toma Macri, se imagina un ingeniero racional, un tipo que escucha, que procesa, que gestiona, tal vez que no tiene o hay una suerte de mirada sobre la sensibilidad o cómo hacen los presidentes para poder conectarse con las situaciones del conurbano profundo, por decirlo de alguna forma, que ahí es donde debería aparecer esa sensibilidad, ¿no? Pero son personajes todos bastante distintos. Ahora, en el gobierno... ¿Pero cómo fue la evolución? Veníamos de un proceso menemista, nos fuimos un Alfonsín, empezamos en Alfonsín, Alfonsín. Yo creo que hay un recorrido que los presidentes hacen para llegar a ser presidentes, en donde se van generando una piel política. Correcto. Y una piel sensible que los lleva a ser de una forma determinada. En comunicación decimos que el paradigma de la comunicación empezó a primar por sobre la política desde el 83 a esta parte, donde Alfonsín, un líder fuerte, con discurso fuerte, con gran oratoria, luego termina debilitado, por supuesto, por cuestiones económicas, lo sabemos todos, pero ahí hubo influencia más publicitaria en la campaña, luego discursiva. Él era un orador de esos que pocas veces tendremos. Claramente hay otros ejemplos, no es el único, pero destacaba por eso. Fuimos al proceso de Carlos Saúl I. ¿Y qué pasó con Carlos Saúl I? Teníamos un presidente absolutamente histriónico, que hablaba muy bien, disfrutaba del poder. Vos te sentabas enfrente y te convencías seguro. Sí. No tenía una capacidad. Muchas personas dicen lo mismo, ¿no? Y además lo que hacía era dejar que el otro haga. Sí. Demasiado, a lo mejor. Puede ser. Porque yo creo que en el mundo de los políticos también es cierto que representan distintos niveles de intereses. Una cosa es el que lo vota, que lo trata, hay que ver cómo es esa relación, y otra relación es el que tiene un interés económico o un interés político, que son dos niveles totalmente distintos. Todo eso, ¿cómo lo ensalzás en una comunicación política? ¿Cómo, en una campaña decís? Como estrategia, porque incluso son intereses contrapuestos. Yo no creo esa que es la dificultad de la campaña. Claro, ahí hay, y este es un punto. A todos los niveles la campaña es caos. Entonces hay que tratar de ordenar el caos por esos intereses contrapuestos. En esos intereses contrapuestos está primero la cuestión política y las decisiones del dirigente que aspira al cargo
o a renovar el cargo. Luego están los dependientes, esos que nombrás vos. Y después están los militantes, los que por ideología o por ideas o por ganas, cada vez menos, ¿no? Pero tienen que apoyar esa situación. Luego, profesionalmente, los consultores intentamos darle forma a toda esta situación dificultosa, caótica, difícil, para que todos entiendan dónde está la línea, dónde está el eje, hacia dónde debería ir. Hoy vemos que se están lanzando todas las campañas, se están tratando de acomodar los autos en posición, sacando las ventajas de cada una de las agrupaciones, de los espacios, para ver cómo se lanza para 2019. Ahora uno te da la sensación de que no, la campaña es o las campañas tienen que ver con vamos a resolver los problemas que aparecen, más que agarrar y tener verdaderamente un objetivo claro e ir paso a paso. Y esto dificulta la comunicación, porque uno dice, ¿por qué un gobierno como este no comunica, no comunicó, no informa? Y la verdad es que uno puede llegar a pensar, no informa porque no tiene nada que decir. Entonces lo que va a hacer es, cuando aparezca un problema y analice el problema, en función de eso va a decir, pero no es que esté diciendo... Yo creo que hay 3 cosas para dividir estas cuestiones. Una es la comunicación de campaña, comunicación electoral, que particularmente como hay una competencia que tiene resultados, en general lo hacen bastante bien en varios de los espacios, sobre todo cuando hay presidenciales o legislativas de primer nivel. Luego hay una comunicación de gestión cuando aspiran al cargo o consiguen el cargo, y después hay pequeños momentos en Argentina demasiado constantes que tiene que ver con la comunicación de crisis. Algo hemos visto en el último tiempo. Entonces, si me preguntás por campaña electoral, te digo, están poniendo los autos en fila lo más adelante que pueda, sacando las ventajas que se pueden, consiguiendo los mejores acuerdos con las distintas herramientas, para ver cómo se larga para el 2019, sea gestión o sea oposición. Bueno, ahí hay un punto que está bueno ponerlo como ejemplo, ¿no? Porque no sé si será muy pensado, pero este fenómeno de las Olimpiadas de la Juventud, que es un hecho, no sé qué impacto tiene a nivel internacional, me parece que poco, pero que uno mira el esfuerzo que se ha hecho en el plano local y es muy grande, y parece que está generando como una sensación de logro, ¿no? Obviamente, si vos te pones a ver la verdadera problemática del país, hay quien son críticos, pero ceremonia extraordinaria, una organización impresionante. Lo difícil en ese caso son los contrastes. En Argentina y en los lugares que más sufrientes de este lado del mundo, esos contrastes son los complicados. Eso no quita de que los juegos en el exterior son relativamente bien vistos, que tienen repercusión, que digamos hay mucha gente movilizándose, que se pone más linda la ciudad, etcétera, etcétera, o que tenés un evento lindo para ir, dicen que se juntaron 500.000 personas para lograr entradas, que es culturalmente o deportivamente es algo atractivo, pero el contraste es complicado. El contraste en todos los lugares es complicado, porque uno dice, bueno, entonces es muy complicado comunicar noticias en un contexto como el que tenemos. Por eso, para jugar un poco con la realidad y ver cómo se comunica, este fin de semana que estuvieron la apertura de los Juegos, que estuvo el fenómeno de la votación en Brasil, que no es menor, porque alguna similitud tenemos, populismo contra esquema liberal, y el lunes aparecíamos con unas peleas entre Lilita, y obviamente los Juegos tienen que ver con Larreta, tienen que ver con el gobierno de la ciudad, que Larreta es un personaje que sería presidenciable también. Entonces, ¿cómo hace? Y hoy
la largada de seamos optimistas, que es el mundo Peña, digamos, Durán Barba ahí, seamos optimistas, y hay un duelo de comunicadores acá. Me sale el psicólogo de adentro. Son demasiados mundos para un solo país. Son demasiados mundos, son demasiadas cuestiones, muchas cosas. No sé ni por dónde empezar, pero si empiezo por Lilita, es su esencia, ¿no? Es como la anécdota del alacrán con el sapo que se sube al lomo para cruzar el río y lo pica y se mueren los dos. Y dice, ¿pero por qué me picaste si morimos los dos? Dice, porque está en mi naturaleza. Y bueno, y la naturaleza de Carrió, en ese sentido, es llamar la atención, basarse ya desde 2003, contrato moral, más allá de la votación, tuvo el 1,5% de los votos, después el 58%, pero ella es denunciadora serial, para bien y para mal. Tiene cosas positivas esa cuestión y cosas negativas. Primero logra gran repercusión, no hay duda. Decirle, dejé de confiar en el presidente, tenés 2 meses, elegí una línea o la otra, no es pero menor. ¿Cuál sería la recomendación? No, por favor, no me pidas eso. Desde el plano de comunicación. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para Yo voy a hacer recomendaciones generales. Dale. La recomendación general sería fuego amigo adentro, no para los medios, no para afuera. Cuestiones, comunicaciones rimbombantes trataríamos de evitar siendo gobierno. Trataríamos de mostrar calma, certidumbre, previsibilidad, tranquilidad. Sí, esa es la función del gobierno, de canalizar todas las ansiedades y angustias de la población, de que vamos a estar mejor. Ahora, si estamos en crisis es muy difícil dar ese mensaje también, ¿no? Pero digo, entonces, pero acá es una alianza de gobierno que Carrió siempre hace la aclaración, no va a romper la alianza porque no es como Chacho, no va a debilitar esa situación tan traumática que vivimos en el año 2000, en 99, 2000, 2001. Sí. Entonces, digo, está en su naturaleza. Creo que todo el mundo lo entiende de esa manera, nadie se espanta por esa cuestión. Ese es un punto. El otro punto es todo el contexto que tenemos de aumentos, inflación, disparo del dólar. ¿Cómo arrancó toda esa situación? Arrancó por desconfianza, porque el presidente incluso dice en su discurso de 1 minuto 26, el famoso discurso que llevó del dólar de 32 a 34 y al día siguiente a 42, el presidente dice, tenemos una crisis de confianza. Y su principal aliada, armadora de la estrategia, le comunica en público, más que en público, ¿no? Mediáticamente, fuertemente, perdí confianza en el presidente y hace 2 o 3 embates importantes. La verdad es que no sería una recomendación de mi parte para mantener una tranquilidad. Usar ciertas palabras como confianza, digamos. Claro, y aparte es una palabra que ahí se hace recurrente y complica. La verdad es que en ese sentido complica. No fue el primer embate de Carrió, fueron varios, ¿no? Lorenzetti, presidente de la Corte, fue Angelici, Garabano, pero ahora es el presidente, ¿no? ¿Dónde está? ¿A dónde sigue? ¿Dónde sigue el embate? Digamos que, ya tomando un dato, vos ves que el día viernes fue a declarar Paolo Roca, ¿no? En donde declara frente al juez Bonadío que él no sabía lo que estaba haciendo su segundo, que era Betnaza, que estaba supuestamente pagándole al mundo venezolano, argentino, no sabemos quién, y que por eso aparece en el mundo de los cuadernos. Y Bonadío le dice, qué bien, y lo suelta, o sea, lo toma como bueno lo que dice, y ahí se genera un fenómeno de crisis de confianza en el proceso de los cuadernos, porque imagínate que Odebrecht terminó preso, digamos, entonces acá parecería que esa profundidad no hay, y además en un momento en donde está soltando, con los cambios que hubo en el gobierno, a personajes como Caputo, que es bien del palo del presidente. O sea, hay toda una movida como que no está pudiendo manejar ciertas cosas y otras cosas se las están imponiendo. Entonces me imagino que en la interna debe haber un tema de confianza, y si no hay un problema de comunicación, porque esto está
como mal comunicado, debería estar hablado, debería tener una explicación. A ver, yo veo un gobierno que intenta retomar el control de muchos aspectos, A nivel comunicación, yo creo que el gobierno en este sentido padece problemas cotidianos, pero no necesariamente cuestiones de comunicacionales, sino que la gestión nosotros decimos que la gestión y la comunicación son las dos caras de una misma moneda. Son las dos caras de una misma moneda. Sí. La moneda es la misma. Las dos caras son diferentes. Cuando uno da vuelta a la moneda, son diferentes. Pero es la misma cosa. La gestión comunica y la comunicación habla, gestiona, dice. Entonces, me parece, la comunicación hace también. Digo, después del discurso ese famoso de Macri con los disparos del dólar por la falta de confianza, quiere decir que esa comunicación hizo. Entonces veo un gobierno que intenta retomar el control en muchísimos aspectos. Y es un juego de tensiones, de muchas tensiones que se van como buscando a ver dónde está. Es como una olla de presión que están buscando a ver dónde se puede respirar un poco más tranquilamente y certeramente. Es un momento, yo creo que de crisis. Si tuviese que describirlo de una manera, sería de crisis, porque en las crisis tienen determinados protocolos de acción, y un protocolo de acción de crisis es mantener la calma, buscar dónde están las certidumbres, volver a la esencia. Creo que comunicacionalmente están volviendo a ese refugio que siempre les funcionó. Esto del mensaje positivo, de ir a gestionar cosas, a hacer cosas. Es ingeniero, muy de nosotros hacemos cosas. Una vez una amiga me dice que la madre le decía que va a votar a Macri porque es ingeniero. Porque los abogados la complican y los ingenieros la solucionan. La solucionan y hacen. Entonces le pareció un buen argumento de voto. No me pareció malo el esquema, pero ellos buscan el control en lo conocido. Buscan el control en lo conocido. Lo conocido es comunicación positiva, arriba, y gestión, obra pública, tratar de retomar el control de la situación. Para entender un poco el fenómeno de la influencia de los consultores en comunicación política y demás, ¿cómo vos podrías describir, porque tenemos un presidente en la actualidad frente a una campaña electoral y vemos que recién hablamos un poco de la metodología que puede estar tomando el definir la forma de comunicación política en esta etapa, y lo tuvimos como candidato de la oposición que gana el poder, y lo tuvimos como presidente actuando, y personajes que lo han ido asesorando, que son especialistas de cada una de estas etapas. ¿Cómo podrías describirlo, este proceso? Mira, a todo nivel, tanto municipal, provincial o nacional, siempre diferenciamos que uno de los grandes errores es venir comunicando en campaña de un modo que te hace ganar, te deja victorioso, y al día siguiente hay que cambiar el chip totalmente y salir a buscar, en vez de votos, ciudadanos y apoyos. Eso se da naturalmente por el envión al comienzo, el apoyo, pero el formato de campaña permanente de comunicar gestión es totalmente diferente, y es un riesgo enorme que es como empezar una batalla de cero. No se concibe en general eso, porque aparte cambian los roles políticos. En campaña todos de alguna manera son instrumentos de una orquesta que intentan converger en la misma melodía, ¿sí? Como el piano, el violín y el violonchelo, más el que algunas veces destaca uno y a veces destaca otro. Eso está claro, ¿no? Cada instrumento destaca en su momento con su rol. Y parece en general está coordinado eso. En campaña funciona bien, todos se someten a las voluntades del consultor o el estratega. Si bien es caos, hay cierto caos, se intenta que por momentos suene una buena melodía. Claro, los roles que tocaron bien, porque por eso seguramente hayan ganado la elección, sea municipal, nacional o provincial, luego cambian, porque de repente el presidente, aparte de hacer campaña, tiene que gestionar y hacer otras cuestiones, y tener fuego amigo e internas, y devolver pagar cargos, se dice, hay que pagar no económicamente, no me refiero, sino a
a devolver convengamos que ni bien, yo por favor, no es que pagó, pero yo creo que él sí, el presidente, con los sindicatos y con un montón de personas que lo habían apoyado en su momento, él tuvo una actitud generosa desde el devolver favores, claro, que además creo que también fue un error porque los devolvió demasiado rápido, ¿no? Bueno, ese es uno de pero ahí ya entran a jugar cuestiones políticas, claro. Y no hablo necesariamente de la política del presidente, pero en general pasa en todos los ámbitos o en todos los niveles, municipal, nacional y provincial. Ese juego de tensiones una vez que están en el poder y gracias a un montón de apoyos. Y ahí la comunicación, si volvemos a comunicación política, cambia totalmente. Ahí hay que comunicar acción, planes, rendir cuentas. La democracia dice que son gestión y comunicación, porque el poder lo tiene el pueblo, los ciudadanos, que delegan el poder en sus representantes. Por lo tanto, esos representantes, como el poder lo tiene otro, tienen que rendir cuentas. Entonces la comunicación es parte de la cosa. Ahora, es legitimar la función, la comunicación en ese sentido. Ahora, hay una palabra que no usamos que me parece que en el fenómeno de la comunicación, y sobre todo me parece que el que la usó más es Durán Barba, tiene que ver con el miedo a Cristina, ¿no? El miedo a que si no es esto, venga una cosa, wow, que puede ser. Y uno, fíjate que... Hubo un miedo a Macri, ¿recordás? Claro, y vos fíjate en Brasil, Bolsonaro es un personaje... Bolsonaro es una persona que odia a los travestis, odia a los negros, dice cada cosas tremendas por todos lados, por lo menos los medios así lo tratan, que vos decís, ¿cómo puede ser que haya tenido casi el 50% de los votos? Porque lo deben haber votado más de uno de esos que correrían riesgo con él, ¿no? O sea, es como que frente al sistema democrático como está funcionando, la gente, sí, miedo ya no está perdiendo, no tienen más miedo, digamos, ¿no? Lo diría de esta manera. Sí. A veces la comunicación política en campaña, y sobre todo la campaña electoral, por decirlo específicamente, es como un deporte, es como jugar al fútbol. Uno diría, ¿a qué voy con esto? Pero lo que le quiero marcar es que uno juega contra un rival, que se puede hacer los goles en contra del rival. Hay errores del rival, no es solamente mérito, claro, personal, o cómo puede ser que la ciudadanía no vio que esos jugaban mal al fútbol y eran malas personas y no hacían fair play. Bueno, si el equipo rival no hace las cosas como corresponde, también eso influye. Digamos, en el caso no me quiero meter mucho en política brasilera porque claramente no es mi especialidad, pero la definición del candidato Haddad, como le dicen los brasileros, Haddad, de parte de Lula, que quedó detenido, no fue la mejor, ni en el mejor momento. Hubiera sido una especie de cámpora, lo tendría que haber liberado a Lula a los 2 segundos, claro. Y debió haber, y en campañas electorales, en nuestros tiempos, esto se paga muy caro. Se paga muy caro, esa asociación, en redes sociales, no sé si lo vieron, hay un spot que dice Haddad es Lula, Lula es Haddad. Búsquenlo en YouTube, se los recomiendo, es muy divertido, es muy bueno. Pero no alcanza para ganar una campaña, ese concepto de es lo mismo, porque la instalación en el electorado no es tan fácil. Encima sucede esa cuestión que te acuchillan en público, más allá de que algunos dudan de la verdad del asunto, etcétera, pero no es sencillo de procesar semejante cuestión. Tenés que ser político, actor, medio payaso, malabarista para que tener un hijo que salga a hablar. Claro, bueno, sí, tener toda la hermana. Sí. Digamos, son muchas cuestiones. Pero como decía, finalmente se trata de que en gestión comunicar logros, pequeños logros, grandes logros, resumir logros, porque es la base de la democracia, comunicar gestión. Ahora, si en tu gestión volvés a utilizar recursos de campaña, ya da la sensación de que estás en campaña y eso es contraproducente. Los mensajes últimos en muchos de los candidatos que vienen para el 2019, tanto oficialistas como opositores de distinto tipo, dan la sensación en algunos aspectos, no quiero ser muy puntual, que están ya preparándose para una campaña que va a ser fuerte. Incluso uno ve la cantidad de marchas que aparecen y que están dando vueltas. Hay mucha protesta en las calles.
Y eso lo inspira también un poco la dinámica del miedo, ¿no? Por un lado, hacerse ver de que existe que esta realidad, porque si no nadie lo ve, pero por otro lado también hay un fenómeno del miedo, de volver a tomar, tenemos todavía las heridas del 2001 y ese tipo de cosas. No deja la Argentina de tener miedo en algún lugar, ¿no? El miedo funciona, decía El miedo funciona, decía un asesor norteamericano en el 9/11, 2001, se me fue el año, 2001. 11 de septiembre. Y el discurso del miedo fue instaurado en Estados Unidos, porque el miedo funciona. Estados Unidos tiene mucha historia de miedo, puedo ir más atrás, pero la Guerra Fría... el miedo a los rusos, el miedo al ataque nuclear, claro, el miedo. Cuando del otro lado no era tan de ese modo. Digamos, el recurso miedo funciona y hay mucho escrito sobre la táctica de miedo propagandística, ¿no? El miedo funciona. Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, bien. Ahora, el miedo a Macri existió en las últimas elecciones y ahora vos me trasladás y me hablás de el miedo a Cristina. Yo creo que son distintos esos miedos. El miedo a que vienen por nosotros de Macri, hay mucho video en WhatsApp circulando de esas contradicciones de campaña que se hicieron demasiado evidentes, a mi gusto demasiado contrastantes. Y ahora hay como un miedo a Cristina en el sentido creo que es un miedo más reactivo, en el sentido de buscarle quién es el interlocutor perfecto, el enemigo justo para este momento macrista de crisis, donde Domenech, el autor Jean-Marie Domenech, en 1950 decía que la simplificación era la regla número 1 de la propaganda. Simplificar en una sola persona, individualizar, que sea una sola el enemigo, puntualizarlo en uno solo, siempre ayuda. Que los mensajes sean simples. Bueno, y además tener como enemigo a alguien que ya le ganaste y que no puede hacer nada y que cada vez está más sucio, por decirlo de alguna forma, claro. Te asegura... Pero también te asegura mucho argumento. Mucho argumento para sostenerte. En la medida que no te aparezca otro. En la medida que no te aparezca otro. Parece que ya eligieron igual, ¿no? Da la sensación de que el gobierno, el oficialismo, le queda cómodo la figura del peronismo no unido, o con Cristina bajando una línea que hay determinados aspectos del peronismo en general que no pueden soportar, y lo mismo al revés, que no pueden soportar la Cámpora, Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, o algunos de los dirigentes que ellos dicen que tienen más que ver con el pasado que con el futuro. Pero eso es una lógica tradicional, un oficialismo que elige quién le conviene más y una oposición que intenta ordenarse dentro de sus propias grietas. Grieta no es una buena palabra en este momento, pero dentro de sus propias fisuras, mejor dicho. Es como que hay un periodo en donde vos decís, todos los políticos de acá para allá, chance baja, debería venir alguien muy de abajo. ¿Vos te imaginás un presidente del Caño, por ejemplo, una persona joven que salga de un lugar increíble como es el caso? Pero también es verdad de que hay personajes, que no digo del Caño porque no quiero personalizar en nadie, pero hay veces que la juventud en política no viene con que sea alguien de 30 años por afuera de la política. A veces es mejor que sea por adentro, que tenga 40, 45, que tenga cierta historia, porque gestionar no es algo sencillo, se sufre la gestión. Y eso hay muchos dirigentes que lo tienen claro, que intentaron darle lugar a personas no conocidas, me refiero a ambiente municipal, provincial, incluso nacional, pero de bajo perfil, que le intenta dar renovación a algún outsider de la política, y después la gestión se sufre y no es fácil de llevarla a cabo, porque finalmente para gestionar hay que ser en algún aspecto profesional de esto. Sí, además en el caso digo algo políticamente incorrecto en ese sentido, ¿no? Como que existe el profesional de la política, y no me refiero al que toma rédito ajeno. No, aparte muchas veces nosotros comparamos con Brasil y no tenemos nada que ver, absolutamente nada que ver, en términos de la estructura, de dónde están los ejes del poder, de cuál es la relación del ejército con el poder. Realmente son dos cosas totalmente distintas. Y nos llega el momento que nosotros ya estamos cerca de irnos, ¿no? Así que estamos con Gabriel Slavinsky y, bueno, foto de lo que te imaginás, cómo la ves.
Creo que están armando, creo que ya se estamos está armando. Claramente en campaña, ¿verdad? Sí, Llegó sí. Macri a la campaña, Durán Barba se refuerza con creo, la campaña. Yo creo que hace un tiempo que estamos en campaña, que se va viendo la tendencia y la ciudadanía lo va vislumbrando. Antes hay armados, hay cuestiones políticas que resaltan, y bueno, y cuando viene la campaña resaltan esos personajes, y nosotros los consultores que buscamos darle que la esencia trascienda. ¿Y decimos. Lilita, qué puede llegar a aspirar Lilita ahora? Bueno, ella es una buena armadora, sabe. Constructora de Cambiemos. Constructora de Cambiemos, allá en la campaña anterior. Creo que tiene un rol protagónico, lo tiene. No podemos dejar de marcarlo. Y ahí está esa incertidumbre de que cuando uno es gobierno intenta no marcarlo, no elevar esa incertidumbre en la ciudadanía. Sin embargo, ella siempre redobla y siempre tiene algo más por buscar. Es su estilo, está en su naturaleza, no podemos negarlo en ese sentido. Bueno, Gabriel, te agradecemos muchísimo que hayas venido, te agradezco mucho que hayas venido y seguramente vamos a volver a hablar porque esto es muy interesante. Por favor, a disposición cuando quieran.